va? Hola Lore, Bienvenido, muchas querido Martín gracias. Virasoro. Un placerazo. Qué, Gracias Lore. ¿Cómo va? qué lindo tenerte en esta tarde. Me encanta. Es un Qué placerazo, bueno. un placer volvernos a cruzar aquí por las redes sociales. Qué Es verdad. maravilla. Me Sí, gustó mucho verte. Le decía cuando le estaba dando la bienvenida a toda tu comunidad y la de Conciencia Elevada, que justo el día 9, o sea que hace 10 días, estuviste en la presentación de tu cuarto sí, libro, llamado 365, un ejercicio para cada día. sí. Y bueno, 25 años de experiencia acompañando, bueno, primero como consultor psicológico, como escritor, como autor, interactuando, pero sobre todo llevando al papel, que no debe ser tarea fácil, ¿no? Todo lo que uno aprende, que es tanta teoría, pero volcarlo ahí de manera sintética, qué desafío, ¿eh? Sí, es un desafío, pero es un placer a la vez, porque vos sabés que te escuchaba atentamente y decía, claro. Hay algo que a mí me ha facilitado muchísimo el poder, todos tenemos algún don, ¿no? Por Sí, descubrir. Yo he descubierto el mío. Y ha tenido que ver esa pasión por la docencia, esto de haber dado muchos años clases, me ha permitido, viste que el dar docencia, hacer docencia, el dar clases, te abre mucho la escucha, te abre mucho la manera de pensar con lo que te devuelve la gente. Entonces siempre sí. estos últimos 20, 25 años he estado dedicado a la docencia y esto me ha dado mucha didáctica para tal vez explicar cosas o terminologías que a mí en su momento me costaban muchísimo entender, ponerlas de una manera didáctica, de una manera que se puedan comprender, porque yo soy un convencido de que cuando uno ayuda a los demás, se ayuda a uno mismo. Entonces, siempre que estoy haciendo algo por los demás, yo nunca pierdo este foco de que lo estoy haciendo por mí también. Entonces es como un ida y vuelta, ¿viste, Lorena? Esta cosa Claro, sí. de todo lo que uno ofrece, siempre de una manera u otra te vuelve. Y, y miro acá, porque acá tengo 365. Ahí está. Sí, 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 que es maravilloso, un libro que me ha dado mucho placer escribirlo. Yo vengo contando este último tiempo, que es un libro que lo terminé en pandemia, en una época muy difícil, ¿no? De la humanidad. Y allí fue donde, ¿Cómo? sí, ahí fue donde dije, bueno, sobre todo de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, Claro. ¿qué puedo hacer por mí mismo y por los demás? Y dije, bueno, vamos con un libro con reflexiones y este libro que tiene unas características muy lindas y no lo digo Sí, yo eso me que encantaría decirle a sí, todos, Martín, porque es rarísimo. sí, Yo pocas veces vi un libro tan interactivo, tan dinámico. Ya la invitación con el lápiz es decir, bueno, acá hay acá que moverse. está el Acá no lápiz. es Sí. estático. Claro, ¿ves? Tenés un lápiz. Te Sí. ofrece y te está diciendo que los 365 días del año vos tenés la posibilidad de ponerte en acción. Porque a mi parecer, cuando lo estaba viendo, cuando hicieron la presentación de la mano de Mariana Arias ahí en Hojas del Sur, con mucha gente también ahí muy atenta, me pareció que lo tenías que experimentar y era súper dinámico y me pareció, ¿sabes qué? Que podía funcionar a modo de oráculo incluso. Que yo no me podía detener en el día uno o dos, yo por donde entrara, o sea, cualquier día estaba bien también. Esto es lo que tiene maravilloso este libro y yo siempre digo que tengo que agradecerle siempre a los seguidores, a todas las personas que están del otro lado, porque ellos fueron los que me incentivaron a escribirlo y sin saberlo co-crearon este libro, que esto es lo más lindo, es un libro co-creado Claro. conscientemente, porque he puesto aquí no solo reflexiones o deducciones y afirmaciones que he ido incorporando a lo largo de estos 25 años, como hablábamos al principio, sino que cada reflexión tiene una concatenación lógica con la siguiente, ¿sí? Y este libro empieza hablando desde mucho antes del útero materno, mucho antes de lo que Ah, pasa desde el útero materno, eh, hasta el momento, porque hay dos cosas interesantes que aunque a veces nos parezca que no están buenas hablarlas, hay gente que les cuesta en general, hay dos certezas que tenemos como seres humanos. La primera como seres humanos, la primera certeza que tenemos es que nacemos de una madre. Y mm, la segunda cosa
es que en algún momento vamos a partir a otro plano, es decir, nos vamos a morir, pero no por una cuestión que uno diga, uy, qué pálida, como se decía cuando yo era chico, ¿no? Uy, estos temas que no están buenos hablar. No, 365 es un libro que te invita a recorrer tu propia existencia. La editorial dice que es un libro objeto, porque es un libro rarísimo, porque no existen libros con tantos colores, con tanta tipografía, etcétera, etcétera. Y la verdad que sí, que es un libro, me han dicho por ahí, me dicen, una persona me escribió ayer y me dijo, es un libro medicina para mí, me dice, porque yo lo Qué tengo ahí, interesante. claro, y cada vez que lo abro, me dice, siempre tiene una frase, una reflexión, y me dice, yo ahora me dice la persona, esta mujer me dice que es de España, me dijo, yo ahora lo empecé nuevamente a leer desde el inicio al final. Y he descubierto, o sea, a mí me encanta porque yo hago una investigación científica con esto, porque la gente dice, ok, yo abro al azar, tipo random, así, y siempre, de una manera u otra, tengo una respuesta a lo que me está pasando. Y esto es lo que me encanta del libro, que Claro. tiene esa magia Ah, que está relacionada con lo que estás atravesando, que te permite incluso revisar una vez más desde otro lugar, de un lugar más amoroso, el vínculo que tenías con tus padres, el vínculo que tenés vos hoy con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, pero principalmente la relación, Lore, que tenemos con nosotros mismos. Esta es la invitación que hace, fundamental, esta es la fundamental invitación que hace el para libro. arrancar. Sí, sí. Exactamente. Entonces, Se llama, bueno, perdón que te no, interrumpa, Martín, porque nos están preguntando, 365, así con los números lo van a sí, ver, la tapa en sí. amarillo, 365, una reflexión por día. Sí, Yo lo correcto. dije ejercicio, fíjate que yo dije un ejercicio porque así lo tomo. Y el secreto que creo que también vos volcás en eso, es en esto de, qué bueno que es autoconocernos, qué interesante es lograr resolver situaciones complejas que nos están atravesando en distintas etapas de nuestra vida. Pero, ¿estamos entrenándonos para eso? ¿Estamos llevando una disciplina consciente para lograrlo? Fíjate que te dije dos palabras que entrenamiento ya, viste, nos pone como diciendo, bueno, a ver, viste, arriba, abajo, atrás, adelante. Y la palabra disciplina, que no tiene tan buena chapa, pero sin embargo nos va a llevar justamente a que ese entrenamiento, viste, logre los efectos que nosotros queremos ver. Sí, absolutamente. Yo coincido con eso y ese cambio de conciencia ha tenido que ver en mi vida personal. Te diría que hace unos 15 años, cuando empecé a investigar o a meterme en el mundo científico de las emociones y entender que la única Sí, manera de poder transformarnos y de poder sanar está relacionado con lo que dijiste muy bien vos recién, con una disciplina, con una manera de direccionarme hacia un lugar. eh, y hacer mi propio proceso conscientemente. Una de las cosas que le contaba al público que estaba en la feria del libro fue que sí. muchas personas quieren curarse, Lore, pero poca gente Mm, quiere sanarse realmente. El consultorio está lleno, es habitual escuchar personas que te dicen, por ejemplo, quiero volver a donde estaba, me encantaría, ya sea o por un tema de salud o por un tema de crisis que estén atravesando, quiero volver a estar al punto donde estaba con mi pareja. Extraño y anhelo ese trabajo que tenía y que no lo valoraba tanto en ese momento. Pero claro, todos esos lugares son los que me llevaron a que hoy me cuestione esto. Entonces, el punto es que las personas por lo general tenemos esta tendencia de creer que hemos perdido algo y que tenemos que volver a ese lugar a buscarlo. Y a los lugares donde hay que volver es a revisar qué es lo que se me perdió, qué es lo que no me di cuenta. Y por eso me interesa mucho siempre compartir este concepto de que muchas veces nos queremos curar, no queremos conectar emocionalmente con lo que nos pasa en profundidad y en realidad no nos queremos sanar. Y sanar es algo mucho más mm, profundo, que está relacionado con la aceptación, muy posteriormente con un palabrón gigante que se llama perdón, pero hay dos cosas que me gusta explicar siempre que están relacionadas con el poder evolucionar, con el poder crecer, con el poder ser disciplinados y entender, que tiene que ver con esto. Hay dos maneras de evolucionar en el mundo. Esto lo comparto desde mi experiencia como profesional y personalmente, ¿no? La a primera que ver. está relacionada con
que la vida constantemente, desde las experiencias, nos está invitando constantemente a reflexionar y hacer una transformación consciente. Viste que la vida, con todas las experiencias que atravesamos, dolorosas, difíciles, nos invita a hacer un cambio. Ahora, sin Mm, embargo, de una manera u otra, no lo hacemos. No reflexionamos con eso que hemos aprendido. Hay mucha gente, como decíamos, lo más reciente, que es lo que nombramos al principio, que está relacionado con la pandemia, ¿no? Si la pandemia no te hizo modificar o transformar una manera de pensar, creo que no sé qué cosa, pero estamos todo el tiempo como seres humanos esperando que la vida nos dé. Y llegó el claro. momento, conscientemente, de no estar todo el tiempo pidiéndole a la vida. Es el momento de darle a la vida lo que tengo para dar. Entonces, volviendo al concepto, era esta cosa de decir, ok, la manera de evolucionar es o me transformo conscientemente o la vida Mm, me va a enseñar de otras maneras, me va a enseñar por medio del dolor, me va a doler tanto, 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 que a la larga voy a cambiar, vamos a cambiar, porque llega un punto en el que uno cambia, pero a veces ese cambio, en la mayor caso de las situaciones, en el mayor de las situaciones, nunca llega solo. ¿Sabes por qué? Porque uno va a cambiar al final, pero esto va claro. a traer todas sus consecuencias físicas, emocionales. Entonces, lamentablemente siempre digo que nos acordamos para qué sirve el peine, ¿viste? Que ya cuando nos quedamos pelados, dice el dicho, ¿viste? Nos acordamos y entendemos para qué es un peine cuando nos quedamos pelados. Entonces, digo, la vida constantemente nos está invitando a pensar, nos está invitando a reflexionar, nos invita a transformarnos. Entonces, el proceso de la vida, desde mi punto de vista, es eso. Y eso es lo que yo quiero volcar en los libros, en lo que estoy escribiendo, que en realidad vos sabés que este es mi sexto libro. Lo que pasa es que he escrito dos libros. Sí, Mira, fi- me quedé en no, el camino. no, porque fíjate qué interesante. Publicados hay cuatro, en realidad hay cinco. Lo que pasa es que Ah, uno que se publicó hace muchos años se agotó y nunca más se editó. Después escribí otro libro que lo escribí solamente para alumnos de las instituciones donde yo daba clases, sí, que se llama La Revolución del Counseling. Entonces lo tienen nada más que la gente que se dedica al counseling. Es un libro que anduvo dando vueltas bastante ahí por mis alumnos y por la comunidad del counseling y la psicología. claro. Y luego vinieron las novelas, vino 365 y ahora ya está yendo a edición y a tapa el próximo libro del año que viene. Mirá, Lore, Ah. no puedo contar nada, me mata la Bueno, intriga, bueno, supuesto. pero vamos a tener el lujo de poder vincularnos nuevamente cuando eso Sí, suceda. Son sí, procesos personales. Vos fíjate que me has dejado tanto ahí dando vueltas para consultarte. Primero, dijiste que esto se construyó a raíz de la devolución que te hacían los seguidores, los tuyos y las personas que interactuaban con vos, con anteriores obras. Entonces esto me permite, ¿sabés decir? La convivencia maravillosa que nos da la tecnología, porque fíjate, es interesante cómo ahora no hay filtro, Martín, como antes. Ahora la devolución es inmediata. Y vos me decís, viste que se instala como esto, bueno, no se lee mucho porque la tecnología mató, la digitalización mató al libro, mató a la cultura de la lectura. Pero sin embargo, tu obra es un pedido de esas personas que están a través de la digitalización. Entonces me encanta poner esto sobre la mesa y no se suele conversar sobre eso. Siempre se tiende a decir, viste, una cosa contra la otra. Pero esto es un ejemplo claro de la unión entre ambas cosas. Y yo soy un convencido, Lore, tal cual lo que estás compartiendo, que me parece súper inteligente y súper certero para esta charla, porque eh, hay cada vez más gente consciente, hay cada vez más gente que quiere generar esas transformaciones. Lo que pasa es que a veces Sí. no sabemos cómo. Y esto viene de nuestra Mm. propia historia, viene de tres cosas, viene esto. Mirá qué interesante para compartir. Viene de cómo, fíjate, te va a parecer muy interesante y te va a sorprender seguramente. Viene de cómo se hablaban nuestros padres entre ellos o nuestros cuidadores, cómo se hablaban entre ellos, cómo ellos hablaban de mí o de nosotros y cómo ellos se dirigían y hablaban con nosotros. Ahí nacen tres conceptos, tres creencias que tenemos
como personas, como seres humanos pensantes. La primera es la relación que tenemos con la vida, con lo social, con los demás. La segunda es la relación que tenemos con la pareja o con el tipo de trabajo que nos dedicamos o que estamos buscando o que seguimos tratando de encontrar. Y la tercera cosa, que es la más importante, es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Estas tres cosas son lo que relacionan un poco todo lo que vos contaste recién. Es decir, la gente está queriendo volver a sí mismo, a conectar, pero como digo siempre, hay dos cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta. Primero, conocer bien nuestra historia familiar y segundo, conocernos al dedillo a nosotros mismos. Porque esta va a ser la manera de poder volver. Fíjate que todo lo que te estoy contando está relacionado conceptualmente con lo que dijimos al inicio, con la disciplina. Es decir, Sí. y la disciplina empieza con la decisión de generar ese cambio. Hace poquito hice un vivo con una colega que además es entrenadora física, que se llama Romina Traeta, y hace poco también, un tiempo atrás, también hice otro vivo, no sé por qué, pero interesantísimo, con otra, digo no sé por qué, porque me invitaron, otra persona, otra entrenadora física, y es impresionante porque, es decir, a todos nos cuesta, ¿viste? Ponernos el Sí, pantalón de gimnasia, ir a entrenar y toda esta historia, y todo es disciplina. Para poder total. lograr algo, uno tiene que generarse una disciplina y esa disciplina está llevada a todos los campos de la vida, incluso al emocional, al relacional, al social, al laboral. Si no tenemos disciplina, es muy difícil que podamos encontrar qué queremos en nuestra vida, porque vuelvo al concepto que dije antes, todo el tiempo le estamos pidiendo a la vida y en realidad es a la inversa el concepto. Nosotros tenemos que empezar a darle y a darnos a nosotros mismos la oportunidad de generar ese cambio, sin tanto dolor, sin tanto problema, sin tanta situación. Ya la vida es compleja, la vida está atravesada por muchísimas crisis, como decían los griegos, crisis es caos u oportunidad, y está claro, si uno tiene adelante y decís, che, si yo tengo la oportunidad de transformarme y generar una transformación, pero ojo con esto, porque la Mm. transformación no como algo liviano, sino caemos en lo que No, dijimos antes, ¿viste, Lore? En esta cosa de sí, caemos en poner la curita, ¿sí? Pero no total. sanamos la base. Y la base está relacionada con estas tres cosas que yo les dije recién, con cómo se hablaban nuestros padres, o cómo se trataban, o cómo se relacionaban, cómo ellos hablaban de nosotros y cómo se dirigían a nosotros. Ahí está el nudo o el secreto de las grandes, te diría, neurosis que tenemos los seres humanos. Exacto. Y sobre todo, la última neurosis que está apareciendo, que ya los psiquiatras nos lo cuentan, que ¿sabés cuál es? Les quiero compartir esto porque es sumamente importante. Es la falta de responsabilidad y Mm. sentido, escuchen esto, falta de responsabilidad y sentido de nuestra propia existencia. ¿Y qué pasa cuando no nos hacemos cargo de nuestra propia existencia, cuando no hay una disciplina, cuando no hay un aprendizaje, cuando no hay una transformación consciente de esto? El mundo está lleno de personas que están infelices. Y ahí viene el concepto de la infelicidad, o la gente habla mucho de qué sería la felicidad, que la felicidad son momentos, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de qué es ser infeliz. Y la Mm. infelicidad está relacionada con el no poder o no saber cómo hacerme cargo y responsable del propio sentido de mi propia vida. Entonces, hacemos todo tipo de terapia, nos pasamos años meditando, haciendo yoga, que me parece fantástico y quien te habla lo hace, Sí, no, no estoy haciendo sí, un chiste de esto, al contrario, pero digo, pero conscientemente, señores, porque si no, vieron, nos vamos a la India, nos vamos al Cerro Unitorco a meditar, a perdonar y todo esto, y prendemos a Homerio, pero después somos incongruentes, porque nada de lo que sí. hacemos actitudinalmente coincide con lo que de adentro sale. Entonces, trabajar la aceptación es trabajar la conciencia, es tener una conciencia más elevada, valga la redundancia, ¿no? Y para lograr Mm. esto hay que trabajar. Cuando hay desorden, al
desorden hay que ordenarlo. Y para ordenar hay que trabajar. Si tenemos la casa desordenada, la tenemos que limpiar, la tenemos que ordenar. Y esto hace que tengamos que poner el cuerpo. Por eso yo siempre digo que nuestro cuerpo tiene que ayudar a nuestra mente, tiene que estar al servicio de nuestra mente, y nuestra mente tiene que estar al servicio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos, yo te voy a decir, tres, pero las que conocemos las personas son dos tipos de mente. Una mente racional, que es la que nos ayuda en nuestro día a día a calcular esto sí, esto no. Cuando me voy un poco de extremo y soy todo el tiempo estoy siendo racional, 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 me alejo del sentir. Por el otro lado tenemos la mente más emocional, que es esa mente que está regida solamente por las emociones. Es decir, y bueno, yo sentí hacer esto y lo hago, ¿viste? Como te dice la gente, Sí, ¿no? Y bueno, es tal cual. así. Yo sentí hacer esto y hice lo que me parecía a mí sentir. Entonces confundimos, ¿sí? Mm, Algo que está relacionado con la tercera mente. Si tuviésemos la primera, que es la racional, la segunda, que es la emocional, vamos a una tercera, que es la intersección de estas dos, que es la mente sabia. Es esta mente que sí toma la decisión teniendo cierta razón y pensando lo que estoy haciendo contacto con mi emocionalidad, con un concepto que se explica muchísimo en counseling, que es la valoración organísmica, darle bolilla un poco a lo que mi cuerpo y mis órganos me dicen, ¿sí? Pero mm, esta tercera mente, que es la mente sabia, que es la mente del corazón, como digo yo, es la mente que jamás se va a sí, equivocar, es la que jamás se va a equivocar. Y esa es la que tenemos que entrenar. Y para entrenar esto, tenemos que aprender cómo funcionan estas cosas, tenemos que aprender cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa con nuestras emociones, qué es conceptualmente para un ser humano algo que es conciencia y lo que es inconsciencia. Ya los terapeutas, los que nos dedicamos a ayudar, ya te diría que hace muchos años hemos entendido que tenemos que modificar y cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, sí, la psicología se ha dado cuenta que hasta no hace tantos años todo era interpretación. Se interpretaba claro. todo. Todo lo que traía la persona a la consulta era interpretado. Y luego nos hemos dado cuenta que la interpretación era una idea subjetiva mía de lo que vos traías. Entonces siempre cuando yo interpreto lo que a vos te pasa, sí, muchas veces puedo ser una persona muy afilada y certera, pero muchas veces también metemos la pata con eso y podemos generar nuevas ideas que no son las correctas. Entonces, creo que la invitación de lo que está sucediendo hoy como sociedad y como humanidad para tener una conciencia más elevada es esta manera de entender que tenemos que poder responsabilizarnos y darle un sentido coherente a nuestra vida. Sí, Porque si sí, no, la vida nos va a llevar hacia caminos que no están relacionados con la felicidad, todo lo opuesto. Vamos a estar relacionados con la infelicidad. Y la infelicidad es lo que vemos cuando observamos gente angustiada, gente sintomatológica, cuando hablo de sintomatológica, que hace síntoma en el cuerpo. Y para entender qué me está pasando, tengo que hacer un camino inverso. Tengo que aprender, tengo que entender cómo funcionan mis pensamientos, qué tipo de creencias tengo, qué tipo de hábitos han generado mis propias creencias, ¿no? Entonces, sí, cuando uno empieza a sí, entender esto, la vida, por lo menos, escuchen esto, por lo menos se empieza a achicar ese margen de error. Es decir, cuando yo, según mi historia, según mi propia historia y mi historia familiar, empiezo a ir haciendo mis elecciones de una manera que me convengan más a mí, por quién soy, por mi subjetividad y por mi manera de pensar y de ser, hay menos chance de que haya error. ¿Se entiende lo que estoy explicando, Lore? totalmente. Incluso muchas personas se adelantaron a lo que te quería consultar y me encanta porque, ¿sabés qué estoy practicando? La escucha atenta. Porque te habrá pasado, Martín, seamos honestos, nosotros, y vos que interactúas tanto con el verbo, viste que
no tenemos la escucha atenta, porque si yo hago este ejercicio de escucharte, y no estoy diciendo, ahora qué le pregunto, y ahora qué le voy a decir, a ver qué, entonces estoy desarrollando, y me encanta que sea contigo justamente, poder empezar a saborear cada término, porque creo que también alentamos de este lado a que cada uno lo pueda hacer con Sí. su vínculo, con su compañero de trabajo, con su jefe, con la relación que elija tener, esto de la escucha activa. No saben los beneficios que les da a muchos de los que por ahí no teníamos incorporado esto. Y por otro lado, lo que la gente estaba diciendo, ¿será que es la intuición, este tercer cerebro que estás describiendo? Ah, qué buena pregunta, buenísimo eso, buenísimo, porque hay algo, mira, que voy a explicar algo que es re interesante, referido a lo que decías recién, a esto de la escucha empática. Hay tres cosas o tres actitudes que desde mi punto de vista cualquier persona debería poder desarrollar en su proceso personal. Primero es la escucha empática. Segundo Sí, es la aceptación incondicional, entendiendo por aceptación incondicional que no tengo que transar con todo lo que viene como si fuese que yo tengo que aceptar todo. No, uno tiene que aprender a decir que sí, que no a determinadas cosas, pero quitarle esa mirada juzgadora a las experiencias o a lo que trae el otro, ¿no? Porque el mundo está lleno de situaciones tremendas e infelices porque no nos sabemos escuchar, que es lo que explicaba vos recién, porque no nos sabemos comunicar. Y la tercera cosa es aprender a ser congruentes entre lo que digo y lo que hago. Cuando uno desarrolla y entrena estas tres cosas, la escucha empática, la aceptación incondicional y la congruencia entre lo que digo y hago, ya automáticamente mi lado intuitivo, esa voz interna, esa voz que habla desde el corazón, es que podríamos decir que es la mente sabia, la mente más intuitiva, la que por lo general nunca falla, son cuestiones que hace 10, 15, 20 años atrás era mala palabra hablar de esto, de conectar con lo que uno sentía. Mira, yo voy a contar algo, no voy a decir en dónde, pero hace muchos años me senté en una universidad a empezar otra carrera y una profesora dijo, ¿quiénes vienen del mundo de las humanidades? Entonces levantamos la mano 70 personas y ella dijo, bueno, a esta cátedra particularmente no se viene a sentir, ¿no? Porque claro, uno venía con toda esta formación del sentir, del conectar, de darle un poco de espacio a lo que, a valorar organísmicamente lo que a mí me sucede con determinada cosa. Y fue automático, porque yo cerré mi carpeta, me levanté y me fui. oh, Sentí intuitivamente, Lore, que no era mi lugar y no me equivoqué, no me equivoqué. Es wow. decir, tenemos que aprender eh, a entender qué sí y qué no, dónde sí y dónde no, porque somos energía. Es decir, y cuando hablamos de la energía, ya lo decía Freud en 1900, hablaba de la energía sexual, de la pulsión sexual, no como genitalidad, sino No, entendiendo que claro. ahí había una energía, decía Freud, que tenía que ser sacada, tenía que ser sublimada en cosas que fueran productivas para nosotros mismos y para la sociedad. Y el gran problema que estamos viviendo, la humanidad y la sociedad, estamos viviendo los peores o la peor crisis que está viviendo la humanidad, que no ha tenido que ver solo con una pandemia, sino con lo que la pandemia nos ha dejado, que son las crisis de los estados de ánimo. Entonces, lo que sucede es que hoy muchas veces vamos a los espacios, vamos a buscar cosas, pero fíjate cómo todo está migrando más a una, vamos a englobarlo de esta manera, a una psicología más espiritual, por decirlo así. Cuando hablo de Sí, psicología, el gran paraguas totalmente. de todas las relaciones de ayuda. Entonces, Martín, digo, sí, hace 2 años que estoy cursando la carrera de psicología espiritual blindado por mirá, el no Departamento sabía. de Salud Mental, escuchá, del Hospital Rivadavia. Impecable. Ahí todos tienen una data buenísima que acaba de alargar Lore. Es decir, no sabía nada de esto que me estás contando, pero Es quiero que entiendas. maravilloso. Sí, 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 sí. Chamanes, eh, psicólogos, psiquiatras, de todo lo que filósofos, totalmente agnósticos, o sea, tenés una variedad de Sí, cosas y sí. avalado por el Departamento de Salud Mental del Hospital Rivadavia, abierto a Absolutamente. todo el público.
No, es Y yo dije, yo no me una puedo maravilla. perder esa posibilidad Te y digo, yo felicito. realmente, digo, yo cualquiera, pero digo, para mí es un campo de información, No, para es mí una... eso es tierra fértil, es un humus, y que no solo que me permite interactuar con ustedes, porque claramente yo no soy psicóloga, no soy terapeuta, me brindo a esto hace muchos años, pero es una fuente de interacción, y creo que sucede como vos mencionaste al inicio, esto de docencia, creo que lo que te brindó es una flexibilidad de corazón y mental. Porque abrirte a esos jóvenes, o no tan jóvenes, o a las diferentes opiniones o vivencias, a uno le da una flexibilidad tan amplia que entonces deja de tener eso de rígido y decir, bueno, no, lo que yo pienso está correcto y es así y es como, ¿viste? Entonces me parece que eso te da como una expansión maravillosa. Sí, es absolutamente. Mira, lo que me está pasando contigo es algo maravilloso porque vos tenés una manera, serías una muy buena terapeuta, además de periodista maravillosa que sos también, ¿eh? Te lo digo, no, y te lo digo no de demagogo, porque, es decir, tenés una manera de entrar a los temas que también hace que uno active esto que hablábamos, ¿no? Es maravilloso lo que está pasando, porque uno presta mucha Sí, atención a lo que decís, lo explicás muy bien. Y todo esto que vos explicás y que nos ofreces es tan maravilloso porque está relacionado con simplemente y profundamente con el proceso que cada uno decide ser. Mirá, miren, la cosa más difícil que me ha tocado en mi propia vida personal ha tenido que ver con aceptar, escucha esto, aceptar el proceso personal y la decisión del otro de no querer sanar, de no querer cambiar, de transitar una enfermedad y donde los médicos le sugerían, por ejemplo, no fumar y la persona seguía fumando y negando su propia enfermedad y es gente que tal vez ya no está en este plano físico y lo tendrán que aprender en otra vida probablemente esto. Pero esto ha sido lo más, Lore, difícil que me ha tocado como persona, como amigo, como familiar y como terapeuta de acompañar y de entender que el proceso del otro no es el mío. exacto. Y, y esto que se entienda muy bien, porque no tiene que ver con el egoísmo. Es decir, si lo queremos poner conceptualmente para que se entienda, hay un momento en el que si uno se tira al agua para salvar al otro y te terminás ahogando y no podés salvar al otro y el otro se termina ahogando, nada es la solución. Entonces a veces la solución es que uno se rescate a uno mismo, que luego pueda tender una mano desde ese lugar de seguridad, digamos, por decirlo de una Ah, manera u otra, y a partir de ahí podemos hacer muchísimo más. El gran problema que tenemos es que las personas tienden cada vez más a desregularse emocionalmente. ¿Qué significa desregularse emocionalmente? Significa que se me desregula mi emocionalidad y esto tiene un impacto en mi cerebro químicamente que genera, por supuesto, toda una serie de incongruencias y de situaciones que empiezan a pasar. ¿Y qué empieza a suceder? Las personas no sabemos cómo ordenar nuestros estados internos. Entonces, como mm, digo siempre, prendemos el saumerio, queremos cerrar los ojos, nos queremos poner una música relajante, pero nada de esto, como se dice en Italia, arriba, nada torna, nada me conecta con todo lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Se empieza a inflar la frustración. Esto no sirve, esto lo otro, y vuelvo a ponerme en ese lugar de víctima. Y cuando las mm, personas mm. se ponen en el lugar de víctima, hay tres emociones que le dan de comer a esa posición que es muy importante y seguramente se van a sentir mucha gente identificados, porque yo me he sentido muy identificado cuando me he puesto en el Mm, lugar de víctima, cuando aprendí esto. Una persona que es víctima o que se siente víctima de una situación se va a sentir desprotegido o desprotegida, desamparado o desamparada, y la cosa más importante, y después piénsenlo bien, es muy probable que se sientan muy avergonzados o muy avergonzada la persona que se siente víctima o que es víctima. ¿Y qué empieza a pasar cuando una persona
y esto es re interesante, cuando yo lo comprendí se me abrió un mundo que está relacionado con los estados internos, con cómo funcionan nuestras emociones. ¿Qué empieza a pasar cuando yo soy víctima de una situación y siento estas tres cosas o algunas cosas más que seguramente nos irán compartiendo? Desprotección, desamparo, todo lo que se siente cuando uno es víctima de una determinada situación. Llámese situación porque vengo de un sistema familiar abusivo o porque le ha tocado a la persona transitar una situación muy difícil de su vida, lo que fuese. Automáticamente son personas que arrastran, Lore, que viven internamente con mucha culpa, lo que conocemos hoy comúnmente como la gente culposa, la gente culpógena. Mm. ¿Y qué hay detrás de alguien que siente mucha culpa? Por supuesto, hay sufrimiento, pero cuando alguien siente mucha culpa, automáticamente se va a poner siempre en un lugar, yo digo de llanero solitario, de mujer maravilla, se van a poner en el lugar de salvadores o salvadoras del mundo. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo de sentirse muy desprotegidos y desprotegidas. Entonces, ¿cómo sobrecompenso esta emocionalidad que Claro. siento? Salvando al mundo, poniéndome al servicio de otros. Y una de las cosas que aprendí hace muchos años en la carrera tuvo que ver con esta cosa de qué tema o qué rollo tenemos también los terapeutas o la gente que estudia medicina, los médicos, con la muerte o con todo este tipo de situaciones. Y sí, y tiene que ver con Sí, todo, porque nosotros tenemos que hacer este proceso. El proceso nos tiene que sí, atravesar también, no es que uno cae, estudió y entonces se pone a hablar de pavadas, no. Los procesos mejor y más didácticos que un profesional puede brindarse de su experiencia para ofrecerle al mundo, tiene que ver primero haberlos pasado por sí mismo. Es decir, totalmente. yo la única autoridad que me habilita a hablar, Lore, y contarles un poco toda esta historia, está relacionado con mis propios procesos, con mi propia vida. De hecho, dos de mis novelas, Un vuelo a Roma y La casa de la Toscana, son dos novelas que hablan de eso, hablan siempre, si bien está novelado, hablan un poco de mi propia historia también, ¿no? Habla de los lazos Sí, familiares, de la aceptación, del perdón, de la búsqueda de la felicidad, de las sí, elecciones que uno hace en la vida, es decir, de la libertad. Atendamos esto, por favor, ¿eh? Y entendamos esto, que uno puede tener libertad en la vida para hacer lo que quiera con su vida, porque nuestra vida es nuestra, pero la libertad siempre va tomada de algo, de un concepto, pero de algo muy importante que está relacionado con la responsabilidad. sí, total. Y bueno, ¿y qué es? A mí me decís esta palabra y a mí me resuena. Antes, vos sabés que cuando me decías responsabilidad, yo sentía, ¿viste esas bolas que te atan con la cadena? Que viste que figuraban los Sí. presos todos vestidos de rayas y tenían esa bola así gigante. Y a mí la responsabilidad me sabía eso, me resonaba eso. Hasta Fíjate que después de que sí. este trabajo, lo que dije, no, claro, en realidad es una respuesta hábil la responsabilidad. Y ahí como que me puse liviana. Cuando entendí eso, se me alivianó todo. Dije, claro, es tener solamente una hábil respuesta. Y lo mismo pasa cuando vos decís, y en esto lo quiero hacer muy puntilloso, que vos decías, porque sos hábil con el verbo vos, Martín, sos sumamente hábil, porque vos decías, los padres no son culpables, son causantes. Y me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo que con la palabra responsabilidad. Cuando yo te escuché decir eso, fue el mismo alivio. Dije, ay, qué suerte. Dije, sí, Algo que yo he aprendido a lo largo de mi proceso personal ha tenido que ver con ese concepto, ¿no? A mí, la única manera en la que yo pude amigarme con esa situación o los procesos que uno tiene que hacer con sus propios padres, incluso cuando me convertí en padre, ¿no? Y hoy transitando mi vida claro, con un hijo ya mayor de edad, con otra adolescente de 14 años, ¿no? Entonces uno dice, wow, no nos han enseñado esto. Yo le decía hace poco a mi hija mía, le digo, bueno, mía, yo nunca tuve una hija mujer de 14, estoy aprendiendo también con vos, wow, ¿no? Y está relacionado esto que decís vos con algo sumamente interesante. Qué bueno que lo trajiste, Lore, porque tiene que ver con el resignificar, tiene que sí, ver con
el darle un resentido hacia dónde yo me estoy dirigiendo, ¿no? Yo, fíjate que atrás mío, no sé si llega a ver, tengo una imagen, una pintura de un puente, ¿no? No sé si se ve, pero es un Sí, puente. sí. Y a veces la gente piensa, o muchos guías espirituales he escuchado y he leído por allí que dicen, bueno, uno cuando atraviesa el puente ya no tiene que volver atrás, tiene que quemar los puentes del pasado y direccionarse hacia adelante. Y yo siempre digo que esto puede servirle a muchas personas, pero si nosotros no podemos lograr algo que se llama la doble reversibilidad, esta cuestión de, sí, siempre avanzar, con miedo, pero avanzar, ir siempre hacia lo abierto, hacia la vida, hacia lo nuevo, con paso firme y más livianos de mochilas, chicos, más Claro, livianos, un poco más livianos, claro. ¿no? Pero cada tanto hay situaciones donde nos encontramos sin herramientas o sin recursos. Y ahí es donde tenemos que poder tener el recurso de la doble reversibilidad, de poder volver para atrás por mis recursos y decir, si yo llegué hasta acá, llegué por algo. Entonces, tener este Claro. ejercicio de poder mirar para atrás no es revolver lo que ya pasó, sino invita a que resignifiquemos dónde estamos hoy versus dónde estábamos antes. Y es un ejercicio súper lindo de hacer. Lo que sucede es que no nos animamos a ir para atrás muchas veces porque no queremos sentir, no queremos conectar con cosas que han dolido. Mm, Y esto está mm, relacionado porque todavía no estamos entrenados o no sabemos muy bien cómo gestionar nuestra emocionalidad. Entonces, recién cuando mm. compartíamos y hablábamos esta idea de que a veces nos convertimos en los Superman o las Super Maravillas y las Mujer Maravilla que quieren salvar al mundo, cuando uno tiene que hacer por los demás lo que los demás no pueden o no quieren o no conectan o no saben cómo hacerlo, muchas veces hay que tener mucho cuidado con los salvadores y las salvadoras porque obviamente pasa otra cosa, que terminan fácilmente cayendo en la mirada del victimario, ¿viste? El que se enoja por lo que los demás no pueden hacer por sí mismos. ¿Y esto qué genera? Genera lo que hablábamos hace un rato, genera que no podamos salir de ese triángulo dramático en el que vivimos, de ser víctimas, victimarios, salvadores, y esto lo que nos aleja o nos corta es nuestra propia autonomía, no nos permite ser Mm, autónomos emocionalmente, no nos permite tomar nuestra vida como lo que es nuestra. exacto. Y tenemos la libertad de vivirla como queremos, pero esa libertad va siempre tomada de la mano, de un poquito al inicio de responsabilidad para con nosotros mismos y con los demás. Y en la medida que uno va transitando este camino, se va encontrando cada vez siendo más responsable, más consciente. Y cuando empezamos a ser más conscientes, empezamos a vibrar, como digo yo, energéticamente más alto. Y cuando vibramos más Claro. alto, es donde se despierta todo lo que ya está ahí. Se despierta la intuición, se despierta lo que llamamos comúnmente la magia, de decir, ay, abrí en una hoja en el libro y justo... No, no. Es decir, está relacionado con cómo estás energéticamente. Es decir, yo ahora viajo mañana a México, por ejemplo, ¿no? Porque me invitaron a unos programas de televisión y hablar del libro y estoy muy contento porque México es un lugar muy energético que yo amo con todo mi alma. He estado muchas veces ahí, amo su gente, amo la comida, la cultura. Bueno, además la amabilidad de la gente. Eh, pero hoy me decía, una amiga me decía, qué suerte que tenés que te hayan invitado a México. Y yo decía, no, no es No es suerte. suerte. Hubo mucho laburo, mucho ¿Qué trabajo, te parece? claro. Y ojo con esto, porque la vez pasada explicaba un concepto que es muy interesante. Los seres humanos, Lore, confundimos la pereza, Mm. ¿sí? Hablando de la disciplina y esto que traías vos hace un rato y el Sí, laburo que tenemos que hacer con nosotros mismos, confundimos la pereza y lo expresamos de la siguiente manera. Y bueno, es el destino, es lo que me tocó, son los padres que me tocaron, es la familia donde claro. nací, es el laburo que puedo. Y bueno, ¿viste? Entonces, Sí. ojo con la pereza que disfraza, ¿sí? Muchísimo las no ganas y toda esta historia y que la confundimos siempre con el destino. No, Mm. señores, el destino
Yo, bueno, hay un concepto muy interesante que no soy un ferviente creyente del destino como tal, como concepto. Yo creo que no hay destino más maravilloso que la direccionalidad que uno le da a su propia vida. Es decir, si nosotros hemos coincidido hoy aquí en este maravilloso vivo, no es por arte del destino, es porque No, hemos puesto la no es energía casual. y porque hubo mucha gente trabajando para que hoy estas dos almas se puedan encontrar y que nos podamos Total, encontrar con toda la gente que está conectada ahí. Entonces, sin duda. ese es otro pequeño secretito que siempre digo, que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida con responsabilidad, con disciplina, todo lo que vos contaste, pero también tenemos que estar abiertos a aprender. ¿Queremos aprender o no queremos aprender? Aquellas Mm. cosas que nos duelen, que no sabemos cómo manejarlas, porque tenemos dos caminos, o enojarnos con la vida, enojarnos con nuestros padres, enojarnos con todos, hasta incluso con nosotros mismos, y cuando logramos entender esto, de dónde viene, ¿sí? Vos sabés que yo me especializo en algo que se llaman los guiones de vida. No sé si te lo había Qué contado esto. interesante. No, no, pero sí, sí lo puedo percibir como un metamensaje en cuando te escucho hablar. Tenés mucho incorporado y sí, se percibe, se percibe. Fíjense, les cuento rapidito, ¿nos quedan unos minutos? Sí, creo que nos quedan, ¿no? Sí, sí, Perfecto. sí. Los guiones de vida es algo que crea un psiquiatra canadiense que se llamaba Eric Berne, que luego se radica en Estados Unidos. Sí, Él creó y ha sí, escrito muchos libros relacionados con los guiones de vida. ¿Cómo llego yo a los guiones de vida? ¿Cómo han transformado mi ujú, vida el guión de vida? ¿Y sí. por qué me he ¿Sabés convertido con quién con estuvo, quién? Martín? Estuvo con Bert Hellinger. O sea, fue como que Claro, Bert Hellinger, sí, sí. Ay, me sí, pone la sí, piel de gallina que lo sí, sí, cuente, sí, 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 no, mira qué sí. interesante. Yo hace muchos años conocí una psicóloga francesa con quien ha sido, te diría, bisagra en mi carrera porque me ha mostrado una manera totalmente distinta de mirar a la persona y mirar al sufriente o a la persona que tenés enfrente, que se Sí. llama Fanny Van Laer. Ella es una especialista en todo lo que sería sanar los traumas de nacimiento y de la infancia por medio de la respiración. Algo que en inglés se llama rebirthing, ¿sí? Es decir, Ujú. aprender por medio de ajustar nuestros patrones de respiración a sanar todos esos traumas, toda esa energía que está ahí obturada y bloqueando desde nuestra infancia. Ella ha sido una persona, es una persona maravillosa, una gran maestra, y en esa formación, la cual yo no me sentía tan identificado con esto de invitar a que el paciente se acueste y que empiece a respirar y a corregir sus patrones de respiración y que haga contacto y los quiebres emocionales y que salga toda esa energía obturada, yo no me sentía muy identificado con poder hacerlo, no me sentía idóneo para hacer Ah, esto, pero sin embargo, a la mitad de la formación ella nos dijo, hoy les voy a enseñar una técnica que aprendí de un psicólogo norteamericano que fue discípulo de otro, de Eric Berne, que se llamaba Leonard Orт, que fue su gran maestro. Lo voy a enseñar ahora y no lo voy a enseñar más, dijo. Yo ya paré la oreja porque dije, ¿qué va a ah. enseñar? ¿Qué, viste? Yo soy como vos, que paro en 2 minutos la oreja a ver ¿Cómo? qué puedo aprender de ahí. Y dijo, necesito un valiente o una valiente que me ayude con esta actividad. Y yo, que no sabía dónde me estaba metiendo, pero por fortuna, te juro que lo hice, algo organístico, energético, me hizo levantar la manito, adelante de todos y pasé. Y ella me hizo, adelante de todo el mundo, mi guión de vida, que marcó un antes y un después. Yo me fasciné tanto con lo que sentí corporalmente, porque yo sentí, dije, todos estos días que vine a formarme acá, que fue en Córdoba, dije, acá salió todo lo que yo necesitaba sanar, ¿no? Y cuando comprendí por medio de los guiones, hay muchos guiones de vida, pero yo me especialicé en uno particularmente, que cuando yo recibo a alguien en consulta, lo primero que hago, haya hecho terapia, no haya hecho terapia, tenga análisis, no tenga análisis encima, proceso personal del que fuere, yo le hago su guión de vida. Porque el guión de vida lo que nos permite son dos cosas importantes. Yo en el 2014 los acomodé un poco a la idiosincrasia más sudamericana, ¿no? Vos sabés que yo trabajo con personas de todas partes del mundo, sobre Sí. todo con gente que está en Europa, España, Italia, Inglaterra,
México, Estados Unidos, el hemisferio norte, digo yo, ¿no? Pero culturalmente el hemisferio sur latino es sumamente distinto. Entonces yo reduje la manera de trabajar este guión y descubrí que este guión en consulta nos permitía dos cosas. Primero, a mí, como facilitador del proceso, me permitía conocer rápidamente, en 2 horas, el 90% de la historia de la persona. El 90% de un 100% es mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas preguntas que van armando el guión te van poniendo un orden de correlatividad. ¿Y un orden en qué? En el vínculo que teníamos con mamá, el vínculo que teníamos con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, pero principalmente con nosotros mismos. Se trabajan esos 5 ejes. Wow. La primera cosa que te arroja es todo lo que de una manera u otra nosotros le reclamamos a la vida, le reclamamos a nuestros padres, nos enoja de nuestros pares, que son nuestros hermanos, o las problemáticas que tengo con mi pareja, o por qué la elegí, está todo relacionado con el guión de nuestra vida. Es decir, cómo hemos sobrevivido a esta mamá y a este papá. La primera cosa que se Claro. aprende, una de las cosas muy interesantes que se atiende y que uno aprende en la mirada sistémica es que nosotros creemos que porque nuestros padres nacieron antes que nosotros, van adelante nuestro, ¿sí? Es decir, si esta fuera nuestra madre y este fuera nuestro padre, o nuestros cuidadores, no importa, y ponemos a nuestra madre acá y a nuestro padre acá, nosotros no podemos tomar nuestra vida, no podemos mirar Claro. nuestra vida como nuestra, la miramos a través de ellos, de nuestros padres. Ahora, si nosotros hacemos este ejercicio y ponemos a mamá acá y a papá acá, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra vida para hacernos cargo y para tomarla. ¿Qué pasa con esto? Mamá y papá nos anteceden, nuestros padres, nuestra historia nos antecede, la historia, la de nuestros abuelos también. Hay que ponerla donde tiene que ir, hay que dar orden, hay que ubicar. Nuestros padres ya tuvieron sus elecciones, sus decisiones, tomaron la vida como ellos pudieron. Hoy tengo que tomar la mía. Ese es uno de los primeros conceptos interesantísimos porque está tan relacionado a los guiones de vida con Bert Hellinger, porque compartían teorías, Claro. compartían ideas de los grandes psicólogos revolucionarios y psiquiatras que ha habido, que la humanidad nos ha regalado, ¿no? Entonces, Exacto. la primera cosa nos da un orden, un guión, y la segunda cosa que nos enseña es cómo funciona subjetivamente, escuchen esto, nuestros propios estados emocionales. ¿Cuáles son los botones que se nos aprietan ante una determinada situación y cuál es mi Ah, reacción repetitiva? ¿Sí? En como psicología, bucle. exactamente, Lore, exactamente. Es decir, en psicología se dice compulsión a la repetición, es esta compulsión a repetir sistemáticamente o sintomatológicamente la misma situación disfrazada en distintos escenarios. Cuando uno descubre Exacto. esto, cuando uno puede entender, acepta cuál es mi realidad, todas mis mentiras personales, todo lo que me han dicho, todo lo que yo he tomado y todo lo que me divierte disfrazar y macanearme a mí mismo. Por eso se dice, y Freud decía, que los pacientes en consulta mienten. Todos hemos mentido en consulta, pero no mentimos porque le queremos mentir al que nos quiere ayudar. Mentimos porque es una manera de hacer arreglitos en nuestra cabeza para pasarla mejor y después nos las terminamos pasando para el traste, como digo siempre. Para el amor. Claro, nos invita el guión a salir de esa zona de confort de una manera un poquito más amorosa, no tan brusca. ¿Por qué? Mm. Porque el guión lo que me arroja es lo que yo debería cambiar, modificar y transformar para tener la vida que quiero tener. Entonces el guión te lo muestra de una manera amorosa y luego, como todo en la vida, el libre albedrío te habilita a decidir si estás preparado, si no estás preparada, si querés, si no querés, pero ya tenés la información para trabajarla en el espacio y desde el enfoque que quieras. Constelaciones, Es coaching, counseling, maravilloso. psicoterapia, pero te muestra qué y te saca toda esta historia de que cuando vamos a los procesos terapéuticos nos la pasamos hablando de la madre, del padre, del marido, de la pareja, de esto, de Sí. lo otro, de los hermanos, de es decir, y no nos hacemos cargo de nuestra propia existencia. Y el guión es una invitación más, que Ah, ahí se los dejo, que otro pero qué día si quieren nos metemos interesante.
y hacemos un Es muy guión en vivo que es una maravilla. interesante eso, Martín. Es fabuloso y aparte cómo te va a vos dando una aproximación un poco más ágil y claramente y súper certera, que no es menor, ¿no? La Claro, agilidad, la certeza y ya teniendo todo un bagaje maravilloso para poder estar con este paciente y bueno, y ya empezar a trabajar de manera inmediata con todo lo que te va dando como respuesta. Ahora, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Ya no estás haciendo consulta? ¿Estás dando más conferencias? ¿Estás más abocado a la preparación de tus libros? ¿Estás transitando ya pasaste por consulta? O si por ahí unas personas dicen, sí, la verdad que quiero tener una consulta con Martín. mirá qué interesante. Yo era, lo admito, porque era un workaholic. Era una persona que atendía 9 horas por día. Quien me conoce sabe, quien te ha atendido conmigo también. Atendía 9 horas por día, Sí, de lunes a sábados. Así que saca tus cuentas la cantidad de gente que yo veía por semana. Además, me especializo en todo lo que son muchas especialidades, pero estos últimos años todo lo que son problemáticas vinculares, familiares. Entonces, a veces en la sesión era más de uno, eran dos, tres, o eran parejas o familias. Entonces, sí, atendía un número enorme de gente. Luego decidí que necesitaba un poco de espacio para mí, porque yo, sabes que no vivo en Argentina, entonces estoy moviéndome un poco por el mundo, pero principalmente estoy residiendo en Italia. Entonces, a veces se me hacía muy difícil esto de sostener consultorios, digamos, y la responsabilidad de la claro. constancia con la diferencia horaria que hay con el hemisferio norte, pero he decidido, hace ya 4 o 5 años, tomo las primeras consultas, yo trabajo con un equipo donde hay psiquiatras, psicólogos, counselors, coaches, psicopedagogos, bueno, neurólogos. Entonces, por lo general, por lo general, si mi agenda no está muy apretada, la primera entrevista siempre la tomo yo. El guión de vida lo hago yo Ah, y luego, según la situación de esa persona, yo la derivo con el especialista o el profesional adecuado en la temática que esa persona necesita y siempre necesito. con mucha conciencia de ayudar a esa persona que viene a nuestros espacios a pedir ayuda, de acompañarla en ese proceso. Muchas veces, según mi agenda, puedo continuar un par de sesiones con ellos y si no, tengo un equipo maravilloso, pero siempre, Qué bueno. siempre, sí, nosotros trabajamos en red porque creemos que las consultas, los consultantes no son de un solo terapeuta, son de un equipo, porque me puede pasar a mí o te puede pasar a vos que nos pasa algo y necesitamos conversar con alguien y no vamos a estar esperando porque Martín está en un vuelo de 14 horas, entonces siempre hay alguien del equipo haciendo backup y presente para cualquier cosa que el otro necesite. Así que es trabajar con conciencia, con Sin responsabilidad. Así que a tu pregunta duda. es eso, estoy Sí. atendiendo, sigo atendiendo, mucho menos, porque esto me permitió también haber hecho un poquito de espacio, es poder escribir, poder dar charlas, poder Totalmente. viajar. Y Sí, que te disfrutemos de otros espacios también, ¿no? sí, Porque también eso es interesantísimo, poder vincularnos con el material. Yo siempre insisto a las personas que compren libros, que tengan, porque funciona como un egregor. Yo siempre les digo, tener el libro, tienen parte del autor, tienen su esencia, tienen su impronta, tienen su energía allí, y no me hagan caso, háganlo, o sea, prueben y van a comprobar la certeza. Sobre sí, todo en este nuevo este me parece sumamente interactivo, que es para empezar a sacarle el jugo realmente y empezar sí. a tener esa dinámica que vos bien decías, de acompañar, de la ejercitación, ¿no? De esta reflexión diaria, me parece que es una invitación muy interesante. ¿Qué, y con esto termino, qué tienen digamos, en común este sujeto emocional, este sujeto sintiente europeo, latinoamericano, sudamericano? Porque tu virtud de poder estar en varios espacios, ¿no? En varios países y poder convivir, ¿qué tienen de similar este ser emocional, digamos, del mundo en sí? Vos decís, che, esto la verdad que se me repite en Uruguay, en Colombia, en Italia. Sí. A mí, mira, es que increíble, me pusiste la piel de gallina porque nunca me preguntaron esto y es algo que a mí, una de las cosas que me ha llevado estos últimos años a investigar muchísimo, que es muy conmovedor, que está relacionado siempre con todas las temáticas del desamor, la falta de amor. Nosotros somos
estamos muy europeizados como argentinos, somos descendientes de españoles, portugueses, italianos, y puntualmente trabajar en Italia a mí lo que me ha dado, primero que en Italia, como lo digo en español no lo va a entender tanto, pero digo, en Italia no tienen tanto training como tenemos los argentinos en esto de revisarnos, de trabajarnos, sobre todo en el lugar donde vivo yo, que vivo en Toscana, ahí en Florencia, que es el interior, digamos, de Italia. No es muy común el hacer terapia o ir a revisarse. Entonces tengo como un gran desafío con estas personas que vienen un poco, la terapia o este tipo de cosas es para los locos, todavía están con ese discurso, pero cuando se animan a hacer sus guiones de vida, hace poquito le hice un guión de vida a una madre italiana con su hija italiana en simultáneo, a las dos enfrente, el guión. Fue impresionante lo que ellas pudieron ver de su propia historia, porque esa madre hablaba de su propia madre, pero también escuchaba a su hija hablando de ella en simultáneo. Wow. Así que las temáticas que te diría recurrentes, Lore, están relacionadas con el desamor, que están relacionadas con todo esto que hablamos en este vivo maravilloso, con que tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestra propia existencia. Y si no sabemos cómo, tenemos que buscar alternativas. Hay infinidades de cosas, pero siempre vuelvan a ustedes mismos. Siempre que sea un trabajo que los invite a hacer contacto con su esencia, con su fuente, con su espiritualidad, porque esa es la ciencia más exacta, la intuición, la que nunca va a fallar. Exacto. Yo te quiero agradecer infinitamente. También mi cariño inmenso a Vivi Tarantino, que la adoro, es una gran profesional que admiro mucho Genial, también, lo quiero genial. decir. Depositaste tu vida, porque si nos diste tiempo, Martín, nos diste parte de tu vida hoy Gracias. en este espacio para empezar a elevar la conciencia. Un gran aporte, va a quedar grabado. Lápiz y papel ya mismo, a cada una de las cosas que compartiste, que no tenés cero egoísmo, has compartido de una manera tan amorosa y tan armoniosa, que yo hago hincapié en eso. No tiene que Gracias. ser todo tan caótico, que sea todo, que esté todo por los aires. Podemos desarrollarnos de manera armoniosa también. Ojalá que eso suceda muy pronto. Muchos éxitos en México. Próximo libro estás acá nuevamente, en Conciencia Elevada, para compartirlo. Será un placerazo. Gracias por la invitación. Ha sido un placer charlar contigo, Lore, una mujer inteligente, brillante. Gracias. Un placer conversar con gente con tu carisma y con tu energía preciosa. Estoy seguro que la gente lo debe estar diciendo. Gracias. Exacto. Hasta la próxima. Gracias. Artín Un Mirasolo, beso enorme. gracias Chao a todos. por Gracias. por Chao. tu Chao. tiempo. Adiós.